Hola amigos, hoy vamos a ver un tema, o más bien dos temas, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Vamos a realizar algunos ejercicios, pero primero vamos a ver algunas definiciones. Entonces, múltiplos. Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por cada uno de los números. Los múltiplos de un número son infinitos. Divisores. Los divisores de un número son aquellos números que lo dividen exactamente. El conjunto de divisores es un número finito. Ahora vamos a ver los criterios de divisibilidad. Los principales criterios de divisibilidad son divisibilidad por 2, entre 2, si termina en cero o en una cifra par. Entonces todo número que termine en cero o en una cifra par es divisible por 2. Divisibilidad entre 3, si al sumar las cifras es un múltiplo de 3. Divisibilidad entre 4, cuando sus dos últimas cifras son ceros o son múltiplo de 4. Divisibilidad entre 5, cuando termina en 0 o en 5. Y divisibilidad entre 6, si es divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo. Ahora vamos con la definición de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes, es decir, distinto de cero. Y el máximo común divisor es el máximo común es de dos o más números, es el mayor de sus divisores comunes. Muy bien, entonces vamos hoy con nuestro primer ejercicio. Hallar el mínimo común múltiplo de 12 y 18. Entonces, tenemos 12 y 18. Entonces los vamos a descomponer en sus números, en factores primos. Entonces recordemos que los números primos son los que son divisibles por el mismo y por 1. Entonces, 2 es un número primo. Es el mínimo número primo que tenemos. Entonces, al observar que 12 y 18 tienen mitad, entonces le sacamos mitad. Mitad de 12 es 6 y mitad de 18 es 9. Listo. Ahora tenemos 6 y 9. 6 tiene mitad, pero 9 no tiene mitad. Entonces sacamos la mitad de 6. La mitad de 6 es 3. Como 9 no tiene mitad, entonces lo dejamos como 9. No le sacamos la mitad. Lo dejamos así como el 9 solamente. Listo. Ahora observamos el 3 y el 9. El 3 y el 9 no tienen mitad. No tiene mitad. Al no tener mitad, entonces sacamos tercera. Entonces, tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. Ya acá no sacamos más, no lo descomponemos más en factores primos y la tercera de 3, 3 no tiene mitad, entonces con el siguiente número primo que es el 3, tercera de 3 es igual a 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de 12 y de 18 es igual, lo obtenemos multiplicando todos los factores primos en los cuales descompusimos los dos números. 2 por 2 por 3 por 3. Acá tenemos 2 por 2 por 3 por 3. Tenemos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 3, 36. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que el mínimo común múltiplo de 12 y de 18 es igual a 36. Ahora tenemos el mínimo común múltiplo de 15 y 25. Entonces, observamos 15 y 25. Entonces, observamos, ¿tiene mitad? No cumple porque no termina en 0 ni en un número, ni su último dígito o su último número es un número par. ¿Tiene tercera? Entonces, 15 si tiene tercera. ¿Cómo verificamos si tiene tercera? Sumamos sus dígitos. 1 más 5. 1 más 5 es igual a 6 y 6 si es divisible por 3. Entonces 15 si tiene tercera. 25 tiene tercera. 5 más 2, 7. Pero 7 no es divisible por 3. Entonces 25 no tiene tercera. Pero entonces le sacamos tercera solo al 15. Entonces, tercera de 15, 5. Y el 25, como no tiene tercera, lo dejamos como el 25. Listo. Ahora seguimos. Mitad, 15 y 25. 15 y 25 no tienen mitad, no tienen tercera, no tienen cuarta. Entonces, el factor primo que sigue es el 5. Entonces,
quinta. Entonces vemos si cumple los criterios de divisibilidad. Termina en 0 o en 5. Entonces 5 termina en 5 y 25 termina en 5. Entonces el 5 y el 25 tienen quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 25 es 5. Listo. Sacamos otro factor primo adicional. La quinta de 5 es igual a 1. Entonces, ¿cómo hallamos el mínimo común múltiplo? Es la multiplicación de todos los factores primos en los cuales se descompuso el número. Entonces, el mínimo común múltiplo es igual a 3 por 5 por 5. 3 por 5 por 5. 3 por 5, 15 y 15 por 5, 75. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que el mínimo común múltiplo de 15 y 25 es 75. Ahora, hallemos el mínimo común múltiplo de 16 y 52. Entonces, vamos, primero observamos si tiene mitad. Entonces, 16 tiene mitad y 52 tiene mitad. ¿Cómo sabemos si 52 tiene mitad? Entonces, o termina en número par, bueno, 16 y 52 termina en número par o termina en 0. Entonces 6 es un número par y 2 es un número par. Ahí podemos observar que los dos números tienen mitad. Entonces la mitad de 16 es 8, la mitad de 52 es 26. Termina en número par, 8 es número par y 26, el 6 termina en número par. Entonces la mitad de 8 es 4 y la mitad de 26 es 13. Listo, tenemos 4 y 13. Entonces, 4 tiene mitad, pero 13 no tiene mitad. No tiene mitad, pero entonces sacamos la mitad de 4. La mitad de 4 es 2. Y como 13 no tiene mitad, lo dejamos como 13. Entonces, la mitad de 2 es 1. Y la 13 no tiene mitad, entonces lo dejamos como 13. Observamos que 13 es un número primo. Entonces, no tiene mitad, observemos si tiene tercera, sumemos sus dígitos y deben ser múltiplos de 3 si tiene tercera. 3 más 1, 4. No es divisible por 3. Si no es divisible por 2 y no es divisible por 3, entonces bueno, es divisible por 5. ¿Termina en 5 o en 0? No cumple con la condición de que termina en 5 o en 0. Entonces 13 es un número primo. Entonces que le sacamos la treceava. Entonces 13ava de 13 es igual a 1. Listo. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo, multiplicamos por todos los factores primos por los cuales descompusimos el 16 y el 52. Entonces tenemos que 2 por 2 por 2 por 2 por 13 es igual a 208. Entonces el mínimo común múltiplo de 16 y 52 es igual a 208. Ahora vamos con un ejercicio de máximo común divisor. El ejercicio nos dice hallar el máximo común divisor de 6, 12 y 18. Muy bien, entonces acá ocurre lo mismo. Descomponemos en factores primos, pero acá hay una diferencia. Descomponemos todos los números, entonces 6, 12 y 18 tienen mitad. Entonces tiene mitad de 12, mitad de 6, 3, mitad de 12, 6 y mitad de 18, 9. Listo, entonces observamos, tiene mitad, debe cumplir que tengan todos mitad o tercera según el factor primo que vamos a descomponer. Entonces, 3 no tiene mitad, 6 tiene mitad y 9 no tiene mitad. Pero entonces ahora vamos a observar si tienen tercera. Entonces 3 tiene tercera, 6 tiene tercera y 9 tiene tercera. Entonces sacamos tercera. Y ya esto, no olvidemos que este es máximo común divisor. Entonces tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 9, 3. Listo, si observamos en la última fila, 1, 2 y 3 ya son números primos. Ya todos son números primos, ya no se pueden descomponer más. Bueno, el 2 y el 3, pero recordemos que esto es máximo común divisor. Entonces ya en máximo común divisor no descomponemos totalmente hasta llegar a 1, sino hasta que todos los números tengan hasta que todos los números cumplan con una divisibilidad. Pero entonces 1, 2 y 3 no tienen un divisor común. A no tener un divisor común, entonces dejamos hasta ahí. Listo. Entonces tenemos que el máximo común divisor
es igual a 2 por 3, igual a 6. Entonces 6 es el máximo común divisor de 6, 12 y 18. Listo. Y el último ejercicio, hallar el máximo común divisor de 12, 24 y 48. Entonces, muy bien, hallamos mitad, mitad de 12, 6, mitad de 24, 12, mitad de 48, 24. Seguimos con la mitad, mitad de 6, 3, mitad de 12, 6, mitad de 24, 12. Entonces, observamos, 6 tiene mitad, 12 tiene mitad, pero 3 no tiene mitad. Entonces, observemos, tiene tercera, 3 tiene tercera, 6 tiene tercera y 12 tiene tercera. Listo, muy bien, entonces tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 12, 4. Observamos, 1, 2 y 4 no tienen ningún divisor común, no se pueden descomponer con un factor, con un factor primo que sea común a todos. Entonces dejamos hasta ahí. Entonces tenemos que el máximo común divisor es igual a 2 por 2 por 3. Esto es igual a 12. Muy bien amigos, y eso es todo por hoy. Si les gustó el video pueden darle me gusta o suscribirte a mi canal Javi Rabe. Hasta pronto.